regocijo en la presencia de nuestro Dios. Hay personas que discuten respecto al cielo y dicen que si va a consistir en estar sentados en una nube tocando un arpa, va a ser algo terriblemente aburrido. Pero siempre que escucho eso recuerdo las palabras o la experiencia de un hombre del que he hablado en otras ocasiones, a quien conocí a principios de los años 80 en la Ciudad de México. Este hombre se llama Manuel Arzábez y debe tener más de 80 años ahora. Y el hermano, cuando lo conocí, me preguntó si yo era de la ciudad de Torreón. Le dije que sí, y me dijo: mi papá fue fundador de la ciudad de Torreón. Entonces yo recordaba, en Torreón, hermanos, hay un torreón, es la construcción que le dio nombre a la ciudad, que se levantó para vigilar las crecidas del río Nazas y para también apercibir a la población de esa villa de los ataques de los comanches. Estamos hablando del siglo XIX, finales del siglo XIX, y en ese torreón hay una placa con los nombres de los fundadores. Hay unos 15 nombres más o menos. Empieza con Andrés Epen y termina con Manuel Arzábez. Efectivamente, el hombre tenía razón, su papá había sido uno de los fundadores de Torreón. Pero lo interesante de este hombre es que cuando él era joven y tenía a su novia, ella vivía, si mal no recuerdo, en la ciudad de Iguala, y él no tenía mucho dinero para pagar el autobús para ir a visitarla. Entonces se iba en bicicleta desde la Ciudad de México hasta Iguala. De ida no había mucho problema porque es ir del altiplano a la costa, es de bajada. Dice: cuando estaba lejos de ella era una eternidad, era un sufrimiento no verla. Cuando estaba con ella era un suspiro, las horas se iban en un instante, y cuando ya empezaba a atardecer, el día sábado, la hermana le decía: Manuel, tienes que regresarte porque se te va a hacer noche. Y ahora tenía que pedalear de la costa al altiplano para estar con su familia, pero decía, estar con la mujer que amaba era un suspiro, era un instante. Y esto es un pálido reflejo de lo que significa nuestra esperanza en la eternidad. No se trata de un concepto cuantitativo de eternidad, sino de un concepto cualitativo, de qué clase de relación vamos a tener con nuestro Dios. Hace un momento en las lecturas del coro se mencionó un texto que les invito a buscar, por favor, para meditar brevemente en él. Se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, y es de los versículos 8 al versículo número 14. Lucas capítulo 2, versículos 8 al versículo 14. Les invito a ponernos en pie para leer de forma alternada esta porción. Si me permiten leer el primer versículo, nos alternamos así y nos unimos en el versículo 14. Dice la palabra de nuestro Dios: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque porque traigo buenas nuevas de gozo que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repetidamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Tomen sus lugares, por favor. Creo que todos, hermanos, conocemos este relato, e incluso en esta época solemos escuchar en la radio las palabras de este evangelio, pero frecuentemente escuchamos la lectura de una versión católica que dice paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, y obviamente es una lectura que refleja la teología católica, el punto de vista del mérito del hombre en la búsqueda de la salvación. Dice la palabra de Dios que estaban los pastores
guardando sus rebaños, y se apareció un ángel y les dijo: no temáis, que os doy buenas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y les da una señal, y cuando ellos llegan, dice, de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Hay tres cosas que los ángeles dicen. En primer lugar, dicen: gloria a Dios en las alturas. Esta expresión es interesante porque se satura la palabra de Dios. La encontramos en el libro de los Salmos, pero casi en cada capítulo o en cada libro de la Biblia encontramos una expresión de alabanza y gloria a nuestro Dios, lo que me hace recordar un conflicto que tuvo C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, cuando se convirtió. Fue un hombre que tuvo una formación muy sólida en filosofía y letras en la Universidad de Oxford, y en ese tiempo él era ateo y tenía un maestro de ateísmo con quien platicaba frecuentemente. Pero en ese tiempo alguien preguntó una crítica sobre los evangelios, y el maestro de ateísmo de C.S. Lewis le dijo: ¿ya viste lo que está escribiendo este loco? Y no se imagina que todo lo que está escrito en los evangelios realmente sucedió. Y dice C.S. Lewis, usando una figura muy británica: me sentí como una zorra que era perseguida en una cacería, cuando una jauría de perros venía detrás de ella. No se convirtió por el testimonio de algún cristiano, aunque en su infancia su madre le había hablado de las cosas del Señor, pues era una mujer creyente, aunque murió cuando C.S. Lewis tenía una edad muy temprana. No se convirtió por asistir a la iglesia o por leer la Biblia, sino porque hubo un fenómeno muy curioso. Decía que había libros que le gustaban y había libros que no le gustaban tanto. Era un hombre de letras. Los libros que le gustaban, todos tenían un defecto, y es que eran escritos por creyentes. Los libros que deberían gustarle no le gustaban porque predicaban responsabilidad moral limitada. En otras palabras, decían que muerto el perro se acaba la rabia y que todo empieza y termina en este mundo. En tanto, los libros escritos por creyentes tenían una profundidad moral y un sentido de trascendencia y eternidad que no encontraba en los libros que debían gustarle. Y dice: esa noche, acosado por todos los autores que había leído, cristianos, judíos y paganos, finalmente dobló su rodilla en su dormitorio en Oxford y le dijo a Dios: seguramente soy el creyente más remiso del mundo, pero si alguien está por allí, yo quiero pedirte que me respondas. Y el Señor lo hizo y lo alcanzó, y por medio de él ganó a uno de los apologetas más cristianos, más importantes del cristianismo en el siglo pasado. C.S. Lewis decía, sin embargo, que cuando era nuevo creyente había algo que le molestaba de la Biblia y de los cristianos. Los cristianos insistían en la necesidad de alabar a Dios, y en la Biblia encontraba innumerables exhortaciones, sobre todo en el libro de los Salmos, que invitaba a los creyentes a adorarle. Y Dios mismo, decía C.S. Lewis, parecía propiciar en los hombres esta actitud, de manera que los hombres parecían decirle a Dios: ¿te gusta la alabanza? Haz esto y entonces tendrás un poco de ella. Dice: pero lo más obvio respecto a la alabanza, a la adoración a Dios, al llamado de glorificarle, escapaba de mi atención. Decía: no me daba cuenta que la alabanza es la culminación del gozo. Los excursionistas alaban las montañas. Los que coleccionan timbres o libros alaban sus colecciones. A los que les gusta la literatura alaban a sus autores favoritos. Los que se gozan en la pintura se gozan en sus autores predilectos. E incluso existe un fenómeno emocional que suele suceder en las galerías famosas, cuando algunas personas están contemplando alguna obra y tienen de pronto una crisis emocional. Empiezan a llorar, conmovidos por la belleza de aquello que están contemplando.
y dice, no me daba cuenta que la alabanza es la culminación del gozo. Las personas que se aman se alaban mutuamente. Las personas que aman los libros alaban a sus autores favoritos, y cuando el pueblo de Dios o los hombres de fe disfrutan la presencia de Dios, no encuentran otra manera de culminar su regocijo sino a través de la alabanza. Y entonces entendió que forma parte de la vida cristiana. Es interesante porque la palabra gloria es un término, hermanos, que cuesta trabajo de pronto entender. Etimológicamente hablando, la palabra es kabod, en la lengua del Antiguo Testamento, una palabra que significa ser pesado. Es lo que en la lengua del Antiguo Testamento se llama un verbo estativo, que significa un verbo que describe un estado y no una acción. Ser pesado es una expresión que se utiliza, por ejemplo, para hablar de la complexión de una persona. Dice la palabra de Dios que cuando al sacerdote Elí le llevaron las noticias de la derrota del ejército de Israel, de la muerte de sus hijos y de la captura del arca del pacto, dice que Elí cayó hacia atrás en la silla donde estaba y se desnucó, porque dice el texto, era un hombre muy pesado. Del cortejo de la reina de Sabá, el texto dice que su cortejo, dice la Reina Valera 60, era importante, pero en el texto hebreo dice, estaba formado por gente pesada. Pesada en el sentido de la importancia, en el sentido de la trascendencia de esa gente. No es extraño entonces que la palabra kabod describa también la víscera más pesada del cuerpo. No es la más grande, pero es la más pesada, y es el hígado. El estómago puede ser más grande, pero es una bolsa vacía. Los pulmones pueden ser más grandes, pero están llenos de aire. El corazón es compacto, pero no alcanza el peso del hígado. Es el órgano más pesado y en consecuencia es un órgano fundamental para la vida de los seres humanos. Pero cuando se aplica a Dios, se habla acerca de su grandeza, de su poder, y por eso dice el texto, los ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas. Si en el universo todo gira en torno de Dios, entonces Dios tiene que girar en torno a sí mismo cuando le dice a su pueblo, no lo hago por vosotros, sino lo hago por mí mismo y por mi gloria. Todo lo que Dios hace, lo hace por sí mismo. Cuando Dios promete algo o jura algo, jura por sí mismo, porque no hay alguien más grande por quien jurar. Y de esa manera, cuando todo gira en torno de Dios, nos permite entender las palabras de Jonathan Edwards, un puritano norteamericano, quien decía que nuestra felicidad es consecuencia de las emanaciones de la gloria de Dios, porque el bien que Dios nos prodiga, dice, es expresión de su gloria y de su gracia. No es extraño entonces que los ángeles dijeran, gloria a Dios en las alturas. Pero hay un segundo mensaje en el que dicen, y en la tierra paz. El término paz, ustedes saben, shalom, en la lengua del Antiguo Testamento, significa mucho más que ausencia de guerra. Significa la disposición de todos los bienes que son fundamentales para la existencia humana, la provisión de todos los satisfactores que son necesarios para el sustento de nuestra vida, de nuestra tranquilidad, de nuestro regocijo. Una figura bíblica que encontramos una y otra vez en los profetas es cada uno debajo de su vid, cada uno debajo de su higuera, porque no habrá una amenaza sobre el pueblo. Entonces la paz es una bendición que Dios da a los hombres, y cuando los ángeles cantan de paz para los hombres, está hablando de un don que Dios da. Hermano, los seres humanos nos polarizamos, nos dividimos, podemos odiarnos, podemos tener enemigos, forma parte de la realidad humana. Hace unas semanas platicaba Jorge con el grupo de alabanza y decía, las iglesias son un curso intensivo de relaciones humanas. Ahí usted aprende a tratar con todo tipo de gente, con gente de buen corazón, con personas difíciles,
aprende a tratar con toda clase de temperamentos en el marco de la demanda del deber del que habla el apóstol San Pablo cuando dice: no debáis nada a nadie sino el amaros los unos a los otros. A final de cuentas, es el único argumento con el que el cristianismo podemos demostrar nuestro mensaje. El Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Pero esta paz que Dios da emana en primer lugar de la paz con Dios, de la reconciliación con Él, de volver a sus caminos. En la mañana de hoy, cuando meditábamos en ese pasaje del Evangelio según San Lucas, donde se habla de la anunciación, decíamos que la anunciación del nacimiento de Cristo se da en un marco radicalmente diferente del de la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. Si comparamos a María y a Zacarías, había un abismo entre ambos. Zacarías era un sacerdote, pertenecía a la clase de Abías, un clan que Dios había reservado para su servicio, en tanto que María era una mujer del pueblo, y lo único que el texto nos dice de ella es que se llamaba precisamente María. Seguramente, dice un comentarista bíblico católico, José María Cabodevilla, un escritor brillante, decía: seguramente en esa aldea había infinidad de chicas que llevaban el mismo nombre. Pues bien, lo único que se nos dice de ella es que se llamaba María. Y luego Cabodevilla dice algo muy interesante. Dice: de todos los nombres, los títulos honoríficos que se le dan a María en la Biblia, bienaventurada, bendita tú entre las mujeres, o los nombres que le puso la posteridad cristiana, yo prefiero el más sencillo de ellos, el que le dio su prima, justamente en la ocasión del Magnificat, cuando le dijo: bienaventurada tú, porque creíste. Dice: a final de cuentas, la dicha, la bienaventuranza más grande de María es que creyó en aquel que tenía en su propio vientre. Sabía que era el cumplimiento de la promesa, lo que resulta interesante porque en esa época parecía repetirse el eco de las palabras del primer libro de Reyes, que dice: en ese tiempo no había voz, ni quien oyera, ni quien quisiera responder. El pueblo esperaba la venida del Mesías, pero como una doctrina, como un concepto. En la mañana de hoy mencionaba una canción de finales de los años 60, de 1969. La mayoría de ustedes no saben de qué voy a hablar, pero los que son de mi camada van a entender perfectamente lo que digo. En ese año, un cantautor catalán, Joan Manuel Serrat, escribió una canción que se llama Penélope, y habla de una mujer que se despide del hombre al que amaba, y el hombre se va con la promesa de que va a volver. Y todos los domingos la mujer iba con sus zapatos de tacón, con su mejor vestido de domingo, a sentarse en una banca de pino a esperar el regreso del amado. Y pasaron años, y pasaron décadas. Y un día llega el tren y se baja un hombre y le dice: mírame, mi amor, regresé. La mujer volteó a verlo y dice: no era así su cara ni su piel. Y dijo: no eres el que yo espero. Era el amado que se fue, pero los años habían pasado por ellos y habían dejado su huella. Pareciera que al pueblo de Israel le pasó lo mismo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y cuando llegó, no le reconocieron. Pero uno de sus trabajos era traer paz a los hombres. Y podemos recordar a San Pablo hablando del viejo conflicto entre judíos y gentiles, diciendo que de ambos pueblos hizo uno, uniéndonos por el vínculo de la paz. Y luego dice también paz y buena voluntad para con los hombres. Decía hace un momento que por la influencia de la Biblia latina, la Vulgata, las versiones católicas y por razones doctrinales también prefieren la lectura
paz a los hombres de buena voluntad, porque de alguna manera se está apuntando al mérito que el hombre necesita para poder alcanzar la salvación. Pero realmente el texto griego dice paz y buena voluntad para los hombres. Está hablando de esa actitud benevolente y generosa con la que Dios se acerca a nosotros. Cuando se anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, el ángel Gabriel habla a Zacarías en el templo. Cuando se anuncia el nacimiento de Jesucristo, se hace en la aldea de Nazaret, en una tierra casi extraña, en Galilea de los gentiles. Y José María Cabo de Villa dice: ¿no será acaso que esto anuncia un cambio importante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento los hombres tenían que acudir a la ciudad del gran rey. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Pero en el Nuevo Testamento, ni en Jerusalén ni en Gerizim Dios es adorado, sino que es adorado en el corazón de los que le adoran en espíritu y en verdad. Ya los hombres no tienen que acudir a la casa de Dios para buscarlo, sino es Dios quien nos sale al encuentro. Yo no sé su historia, hermano, hermana, si viene de un trasfondo evangélico o si como un servidor viene de un trasfondo católico, pero seguramente todos participamos de un común denominador, y es el hecho de que en algún momento de nuestra vida Dios nos sale al encuentro y marca un punto de inflexión en nuestra existencia. Cuando Dios nos sale al encuentro, nos dice: yo te amo como eres. No tienes que dejar de hacer nada para que te ame. No tienes que empezar a hacer nada para que te ame. Pero te amo tanto que no puedo dejarte así. Tengo que transformarte a la imagen de mi Hijo Jesucristo. Entonces los ángeles dicen: gloria a Dios en las alturas, paz y buena voluntad para con los hombres, hablando de la razón final de la encarnación de Cristo. Un mensaje que había sido anunciado por los profetas. Hay más de 400 profecías cumplidas en tiempo y en forma en la persona y en la obra de Jesucristo. Termino con esto. Un apologeta cristiano, ya muy anciano ahora, el hermano George McDowell, que escribió libros como Algo más que un carpintero, Evidencias que exigen un veredicto, etc. Era un hombre ateo debido a la disfuncionalidad de su hogar. Su madre era una buena mujer, pero su padre era un alcohólico. Y él creció en un ambiente así, y cuando llegó a la universidad decidió que no iba a creer. Y entonces empezó a cuestionar la Biblia y el mensaje cristiano, y un compañero de la universidad le dijo: está bien si eso es lo que tú dices que crees, pero tienes que probar que la Biblia es un mito al que cada quien le agregó lo que le quiso agregar. Dijo: pues lo voy a demostrar. Y se puso a estudiar seriamente, se fue incluso a Palestina, y de pronto se topó con una realidad que no podía negar. Dice: la Biblia no es un libro cualquiera, porque hay más de 400 profecías cumplidas en tiempo y en forma en la persona y en la obra de Jesucristo. Todavía no era cristiano, pero ya reconocía que la Biblia no era un libro cualquiera. Luego tuvo que pensar quién estaba detrás de la Biblia. Y sí, podía decir más de 40 autores, escrito en 3 idiomas, en 3 continentes, pero hay un mensaje que le da congruencia. La primera vez, hermanos, que yo asistí a un templo cristiano, descubrí algo que yo no sabía. Seguramente usted lo sabía, pero yo no. Descubrí que hay miles de conexiones entre las páginas y los versículos de la Biblia, que hay hilos que conectan del Génesis a Apocalipsis compartiendo un mismo mensaje. Fue un gran descubrimiento para mí. Hasta ese momento yo pensaba, la Biblia son 60 y tantos libros, o 70 y tantos, porque venía el trasfondo católico, escritos en 3 idiomas, etcétera, etcétera, pero no había entendido la interconexión que un mensaje así tiene. McDowell lo descubrió y tuvo que entender que había alguien detrás de la Biblia.
Dice, finalmente aceptó la existencia de Dios, pero todavía no era cristiano. Dice, tuvo que enfrentar la figura de Jesucristo y propuso o discutió acerca del famoso trilema de Lewis. El trilema de Lewis es un argumento que C.S. Lewis planteó cuando dijo, Jesús o era un loco, o era un mentiroso, o era Dios. Si era un loco, si leemos sus palabras, no son las de un loco. Si era un mentiroso, nadie muere por una mentira, y menos aún sabiendo que es una mentira. Así es que solo tenemos una opción. Jesús es quien dijo ser. Y finalmente allí dobló su rodilla y comprometió el resto de su vida para seguir el Evangelio. Este hermano, George McDowell, tiene hijas mexicanas, adoptó chicas mexicanas como hijas, y dice, eso me da una cercanía al corazón de este pueblo, porque mis hijas son mexicanas. Y a final de cuentas, dice, tuve que recorrer un largo camino para llegar finalmente al conocimiento de Jesucristo. Es verdad, hermanos, que sería muy discutible que pensáramos que Cristo nació en el mes de diciembre. Sería muy discutible. Ha habido infinidad de propuestas, pero hermanos, el peso de la tradición es abrumador, y creo que el mensaje cristiano ha redimido la fecha. A final de cuentas, más allá del día o la hora en que el Señor nació, lo que sí está claro es que vino al mundo y se encarnó. Decía C.S. Lewis, escribió un libro que se llama Milagros, los milagros, y hay un PDF, si a usted le interesa, descárguelo, y es fascinante. Y en ese libro dice, el milagro central que predica el cristianismo es la encarnación de Cristo. Todos los demás milagros en la Biblia anticipan o se derivan de la encarnación de Cristo. El mensaje es que Dios se hizo hombre para que los hombres pudiéramos identificarnos con Él. No es que necesitara saber cómo somos, es omnisciente. Él necesitaba que nosotros supiéramos que Dios está con nosotros, como el nombre profético del profeta Isaías, cuando dice, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Nos gozamos, hermanos, en el coro, pero más grande que la alabanza es su motivo. Más grande que la música y el canto es su razón de ser, y es responder precisamente al hecho de que un día Cristo se encarnó y vino al mundo para entregarse como una dádiva generosa para todos nosotros. San Pablo dice que Jesucristo, siendo rico, se empobreció para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y es que tenemos dos figuras del Mesías en el Antiguo Testamento: un príncipe guerrero vestido con ropajes rojos por la sangre de sus enemigos, y un siervo sufriente en Isaías 53. ¿Cuál era más deseable para el pueblo judío? El príncipe vengador, y es la razón por la que esperaban un príncipe así. Y efectivamente, en ese sentido, decepcionó las esperanzas mesiánicas del pueblo judío. Pero a final de cuentas, hermanos, vino, hizo su obra redentora y prometió volver algún día por su iglesia. Hoy celebramos la encarnación de Cristo, su nacimiento. Independientemente de la fecha en que haya nacido, celebramos su propósito. Y dice el propio Señor Jesús, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos a nuestro Dios. Gracias te damos, Padre Santo, en esta noche, porque nos permites recordar que la Navidad es tu Hijo amado, que el motivo, que la razón, que la meta, que la causa, que el motivo de nuestro regocijo es que un día te encarnaste en un hombre para acercarte a nosotros, para que pudiéramos saber que estás con nosotros y pudiéramos de esa manera responder al mensaje del Evangelio.
Padre, gracias porque yo sé que la mayoría de los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida hemos tomado una decisión por Cristo, pero no queremos, Señor, dejar de pasar la ocasión de invitar a quien tal vez hasta esta noche no ha tenido un encuentro personal contigo.